¿Cómo se resuelve este ejercicio? Lo primero que hemos hablado en muchas de las ocasiones es verificar primero si el ejercicio es una indeterminación, o sea, es lo primordial que nosotros hemos hablado en varias ocasiones. Si nosotros reemplazamos el infinito, perdón, el infinito en cada uno de estos valores, sabemos que nos va a dar una indeterminación. Y también observamos que en este caso tenemos raíces, entonces la única manera en este caso, de acuerdo a una regla, llamémosle así, de los factores racionalizantes por ser raíces, y poder levantar el límite es multiplicar por el factor racionalizante, ¿sí? Para de algún modo, ¿no es cierto? De algún modo para tanto en el numerador como el denominador por el factor racionalizante, esto lo que va a permitir es de algún modo, ojo, librarnos de las raíces en el numerador. Pero entonces basémonos en la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? La teoría nos dice que nosotros podemos tener raíz de n, ¿no es cierto?, de un valor a, pongámosle así, menos, por esta ocasión le voy a poner menos, también se aplica más, ¿no es cierto?, que hemos hablado también, raíz de n de b. Y sabemos, ojo, y sabemos que el factor racionalizante de este término, o sabemos que esto multiplicado por el factor racionalizante, lo que buscamos es que nos salga, ojo, en este caso, a menos b. Ese es el objetivo del factor racionalizante. Entonces, por la teoría también sabemos que el factor racionalizante aquí va a ser igual, y recordemos eso, entonces era raíz de n de a menos raíz de n de b, ¿no es cierto?, por, ojo, por el factor racionalizante. Sabemos que el factor racionalizante no es nada más que esta n se mantiene, y lo que hacemos es bajar al grado de a en n-1, ¿no es cierto?, n-1, y por b a la 0. Entonces aquí b inicia en 0. Pero sabemos que b a la 0 es 1, entonces por eso es que no se escribe, pero en esta ocasión por explicación voy a dejarlo ahí. ¿Qué más hacemos? Como es menos, van todos positivos. Seguimos raíz de n, ¿no es cierto?, de a la n menos 2, y b en cambio sube a 1, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegue a raíz de n, ¿no es cierto?, de a llegue a la 0, es decir, este va a llegar a la 0, y b en cambio va a llegar a la más grande, que va a ser n menos 1. Este de aquí es nuestro famoso factor racionalizante. Sabemos que el producto de estas dos nos va a dar a menos b. Listo. Esa es la teoría. Pero ¿qué es lo que notamos o que les decía? Que estos son iguales. Entonces, una forma de hacer que sean iguales, ¿cuál va a ser? Si bien es cierto, en este ejercicio tenemos raíz cuadrada y raíz cuarta, lo que nosotros hacemos es sacar un radicando en común. Es decir, en este caso tengo 2 y tengo 4, que son los radicandos que están aquí, ¿sí? O las raíces, como algunos lo llaman, ¿no? Entonces, si sacamos el mínimo de esto, igualmente, si nos acordamos cómo sacar el mínimo, lo único que hacemos, la mitad 1, la mitad de 4, 2, la mitad 1. Ya todos llegaron a 1, por ende este es el mínimo de los radicandos de ahí. Es decir, los dos van a tener o tienen que tener raíz cuarta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para eso? Lo primero que voy a hacer es a cada término, ojo, a cada término, que es x a la sexta menos 4x al cubo, lo elevamos a la 1 medio, que sería igual a tener la raíz cuadrada. Menos, el de acá me quedaría x a la 12 más 2x a la 9, ¿sí?, elevado a la 1 cuarta. ¿Qué es lo que buscamos? Llegar al mínimo. De bien es cierto, el de acá cubre el mínimo. Se puede ver claramente que tengo el mínimo, que es raíz cuarta, es decir, si está en la raíz cuarta. ¿Cuál es el que me falta estar en raíz cuarta? Es este término. Pero para yo tener raíz cuarta se ve claramente que yo debería multiplicar por 1 medio. Ya tendría la raíz cuarta. Pero como estoy alterando, necesito también multiplicar por 2. Por ende, la operación que me quedaría en este caso es x a la sexta menos 4x al cubo, ¿no es cierto? Y me quedaría 2 cuartos, ¿sí? 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4. Me queda 2 cuartos menos
en este caso x a la 12 más 2x a la 9 elevado a la 1/4. Listo. He logrado el objetivo de tener raíces comunes. Entonces, si lo volvemos a poner en raíz, me quedaría raíz, ojo, raíz cuarta de x a la sexta menos 4x al cubo, ¿no es cierto? Esto elevado al cuadrado. Cuidado con decir simplifico, ese no es el objetivo. Porque si simplificas otra vez vas a caer acá y el objetivo es tener en el mismo radicando. Entonces aquí se ve claramente que tiene en el mismo número de raíz, que es raíz cuarta, ¿no es cierto? Entonces acá también me quedaría menos raíz cuarta de x a la sexta, de este es de x a la 12 más 2x a la 9. Es decir, con este arreglo, sacando el mínimo entre los radicandos y todo lo demás, hemos llegado a tener la raíz común, ¿no es cierto?, que es 4, porque de esta manera nosotros podemos aplicar esta propiedad. Es decir, encontrar nuestro factor racionalizante, porque al final del día lo que yo tengo es este término de aquí. Lo que acabo de tener aquí, o lo que tengo en mi límite, es este término. Este término es el que yo tengo, que es este de acá. Entonces, ¿cómo se replantea nuevamente la ecuación? Entonces me quedaría el límite cuando x tiende al infinito, ¿no es cierto? Y ahora sí sería de raíz cuarta de x a la sexta menos 4x al cubo elevado al cuadrado, ¿cierto? Menos la raíz cuarta de x a la 12 más 2x a la 9. Entonces ahora sí, yo sé que tengo este término y el que me falta es este término de acá, que viene a ser mi factor racionalizante. Entonces el que yo debo sacar, ojo, es el factor racionalizante. Pero sabemos nosotros que nuestro objetivo al final es que este término multiplicado por mi factor racionalizante, y para que no altere el límite divido también para el factor racionalizante, por ende me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito. ¿De qué? Ojo, sabemos que todavía no saco el factor racionalizante, ¿no? Es más, vamos a sacarle el factor racionalizante para que quede más claras las operaciones. Entonces, voy a sacar el factor racionalizante. Acabo de decir que el factor racionalizante es de este término de acá. ¿Cómo se sacaba ese término? Fácil. Primero nos fijamos en el radical, ¿no es cierto? Que está acá. ¿A cuánto está la raíz? La raíz es la raíz cuarta. Entonces sería nuestro n. ¿Qué es lo que se hace? Se mantiene la raíz. Entonces sería raíz cuarta. ¿De quién? Del primer término a n-1. ¿Cuál es el primer término? El primer término es x a la sexta menos 4x al cubo elevado al cuadrado. Ese es el primer término. Pero yo tengo, ojo, que elevar el primer término, que es todo esto. No se olviden que el primer término es todo esto de aquí. Tengo que elevar el primer término ¿a cuánto? Tengo que elevar, ojo, a la n-1. 4 menos 1 es 3, es decir, esto debería elevar, ¿qué? Al cubo. Para que se entienda de mejor manera voy a poner así, ¿ya? Listo, está elevado al cubo, ¿sí? ¿Por quién tengo que multiplicar? Por el término, el segundo término, que es este de acá, como se puede ver, elevado a la 0, pero sabemos que todo número elevado a la 0 es de 1, entonces por eso no lo voy a escribir. Entonces ya tengo este primer término. Ojo, como es negativo, como ustedes acaban de ver, la operación es negativa, por ende todos deberían ser positivos del factor racionalizante, es decir, todos los signos de aquí son positivos porque el de acá es negativo. Por ende, me quedaría como segundo término más, mantengo la raíz, que es raíz cuarta, ¿no es cierto? Mantengo el primer término, que sería x a la sexta menos 4x al cubo elevado, ojo, al cuadrado. Ese es el primer término. Pero ¿a qué tengo que elevar este término? Tengo que ir decreciendo. Acá tengo 3. ¿A dónde tiene que bajar? Tiene que bajar a 2. Sí,
Pero adicional a eso, ¿qué pasa con el término de b? Ya empieza el término de b a aparecer. Y el término de b tiene que ser b a la 1. Entonces, nos toca, ojo, poner el b a la 1. Entonces, coloco b, ¿qué es b? Todo esto de aquí. No se olviden que b es todo esto de aquí. Entonces, me quedaría, ojo, por x a la 12, ¿sí? Más 2x a la 9. Ahí está. Ojo, ¿a qué potencia está ese? Está a potencia 1. Entonces ya tenemos 3, 2. El otro empezó en 0, por eso era 1. Y ya tengo potencia 1. Va el siguiente, más. Sigo manteniendo raíz cuarta, ¿no es cierto? ¿De qué? De x a la sexta menos 4x al cubo, esto elevado al cuadrado, pero todo esto elevado a la ¿qué? A la 1, porque viene 3, 2, 1, entonces por eso ya lo voy a dejar así, porque es potencia 1, ¿no? Y el otro término que va a pasar, comienza a subir, que sería x a la 12 más 2x a la 9, elevado a ¿qué? Al cuadrado. No se olviden que por el un lado el un término va descendiendo y por el otro lado el término, ojo, va creciendo. Entonces, más. Raíz. Cuarta. ¿Qué pasa? Vino 3, vino 2, vino 1 y acá ya nos tocaría 0. Entonces, este término de aquí, se repetiría acá pero elevado a la 0. Como es elevado a la 0, ¿qué nos va a dar ese término? Nos va a dar 1, entonces por eso ya no lo escribimos. Entonces solo me queda este término, que sería x elevado a la 12, más 2x elevado a la 9, elevado a ¿qué? Al cubo. Y finalmente hemos terminado, porque habíamos dicho que acá yo voy haciendo a n menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar a ¿qué? A la 0. Ya llegamos a la 0, porque sabemos que este a la 0 es igual a 1, por eso es que ya no lo escribimos. Entonces ese sería el factor racionalizante, ¿sí? Entonces bajo ese término, ¿qué es lo que aprendimos bajo la teoría? Que en el momento que yo tenga este término, que es este de aquí, voy a ponerlo aquí nuevamente, este término de aquí es este de aquí, y el factor racionalizante es el de acá, que vendría a ser este término de acá, el factor racionalizante que el que acabo de escribir. Sabemos que el producto del factor racionalizante, que es todo esto, por esto de acá lo que me dan son estos términos, sin las raíces, es decir, me da a menos b. Entonces, si bajo este término yo estoy multiplicando todo este término de aquí, sí, que están las raíces a la cuarta, multiplicando por el factor racionalizante, lo que yo logro obtener en el límite es los elementos sin el radicando, es decir, lo que me va a quedar en este caso sería x a la sexta menos 4x al cubo elevado al cuadrado, porque es todo lo de adentro. Miren, lo que me queda es a, y todo lo que a es x a la sexta menos 4x al cubo, todo al cuadrado. Menos, ojo, menos x elevado a la 12, bueno, voy a ponerle entre paréntesis ya, más 2x a la 9, después les cambio así, listo. Y todo esto dividido ¿para quién? Para el factor racionalizante. No se olviden que lo que acabo de hacer en este momento es multiplicar el factor racionalizante por este término. Y en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando todo este término de aquí, representado por esta FR, multiplicado por esto, pues me da esto. Entonces el límite me queda en esto de acá. Listo. Permítanme un momentito hacer una copia para hacer en la siguiente página. A ver. Veamos ahí. Listo. Ya, entonces, hasta ahí creo que está claro de cómo resolver esta primera parte. Entonces, ahora, lo que me queda a mí es lo siguiente. Ya. Déjenme ponerlo acá. Listo, en contexto. ¿Ya? Acabamos de hacer esta operación, lo tenemos ya claro. Y el límite quedó de esta manera. Entonces, para que quede de mejor manera, vamos a hacerlo. El límite cuando x tiende al infinito, ¿de qué? Del término que nos había quedado, ojo,
Permítanme poner una línea. Voy a poner una línea. Ahí está, ya. Sí, para que me quede mejor. Listo. Ya. Entonces, lo que me queda, ojo, es este término de aquí. Son estos términos, perdón. Primero me va a quedar este término de aquí, que ya es la multiplicación que les había explicado anteriormente. Sería ese término. ¿Sí? ¿Con qué otro término? Con el factor racionalizante que estaba en el denominador. Entonces, con este término de acá. Me quedaría con este término de aquí. ¿Sí? No voy a mover acá nada más. Listo. Que era lo mismo que había explicado anteriormente. Entonces, ojo. Y me quedaría el límite de esa manera. No sé si hasta ahí creo que está más que claro o tienen alguna pregunta. Ya. Entendería que no. Listo. Entonces voy a borrar esto porque ya quedó claro que lo que acabo de escribir es del producto de las dos que expliqué anteriormente y el factor racionalizante. Entonces lo voy a dejar así. ¿Ya? Era lo anterior. Listo. Entonces el límite nos queda de esta manera. Ahora, ¿qué hemos aprendido? ¿Sí? Que cuando nosotros tenemos este tipo de límites y más cuando se tiende al infinito, lo que debemos tener claro es que lo que buscamos nosotros de alguna manera, ojo, lo que buscamos nosotros de alguna manera es eliminar, ojo, bajo esta circunstancia, 1/x. ¿Por qué 1/x o x elevado a cualquier potencia? Porque en el momento que aplicamos el límite, reemplazamos en vez de la x del infinito que nos dé el límite, y por ende, ojo, y por ende esto es igual a 0. Entonces, esto es lo que nosotros llevamos en mente. Y más que nada, cuando nosotros trabajamos con límites al infinito, hemos dicho que cuando nos topamos con esto, lo más probable es que tenemos que dividir para, ojo, para el mayor para la mayor exponente de la variable. Es decir, aquí tengo un x a qué? A la 12. Acá tengo un x a la 12. Alguien me dirá, ¿por qué x a la 12? Si yo resuelvo este producto notable, sabemos que el primero me va a dar x a la 12. Entonces yo sé que el mayor término que tengo en numerador es x a la 12. ¿Sí? Abajo habría que desarrollarlo y también podemos darnos cuenta de cuál sería ese término mayor. ¿Sí? Y podemos analizarlo, miren, porque estaría aquí, miren. 2 por 3 en este caso sería 6, ¿no es cierto? Y de alguna manera también tenemos internamente 6, ¿sí? Me quedaría xl sexta de la sexta, ¿no? Algo de x a la 36, más o menos, algo así, ¿no? Me queda x a la sexta, lo que tenga acá elevado a la sexta. Y seguramente nos tocará hacer el producto notable de esto de aquí, ¿no? Ya, pero no quiero llegar a ese caso que va a ser muy extenso. Pero lo que quiero que tengan claro es que aquí me va a quedar x a la sexta. Es más, lo vamos a dejar así, ¿ya? Lo vamos a hacer, ojo, que nos quede el x a la sexta. Ya, vamos a hacerlo lo siguiente. Entonces aquí, para eliminar este paréntesis, multiplicamos, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 3 por 2, 6, porque está paréntesis sobre paréntesis. No se olviden, lo que estoy haciendo es si yo tengo a al cuadrado por a al cubo, sabemos que esto es a la sexta. Eso es lo que vamos a expresar ahí. Por ende, lo que yo puedo hacer aquí tranquilamente es hacer esto de aquí. Si desaparecer este paréntesis y sabemos que el nuevo factor va a ser a la 6. Lo mismo acá. Sabemos que yo multiplico potencia de potencia, lo que explicaba anteriormente, y sabemos que ahora me va a quedar a la cuarta aquí. ¿Sí? Y obviamente este paréntesis ya acaba de desaparecer. Listo. Acá 4, en este caso de acá era... Acá ya no, está bien. Ya por el resto está todo correcto. Ya tenemos esto. Entonces ahora sí, buscamos el mayor exponente. Se ve claramente que el mayor exponente es x a la 12. Vuelvo y repito, es x a la 12. Entonces lo que voy a hacer es dividir para ese mayor exponente. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos haciendo lo siguiente. Vamos a hacer, ojo, vamos a dividir para el mayor exponente de la variable x, que en este caso es 12. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento?
Lo que voy a hacer... Permítame, está duplicado. Ya. Ahí sí. Entonces lo que voy a hacer es dividir lo que hablábamos en clase anterior. No se olviden cuando se trabaja con el límite, ojo, cuando x tiende al infinito, lo que nosotros siempre vamos a buscar es dividir tanto el numerador como el denominador para la variable, ojo, de mayor exponente. En este caso, x a la sexta va a llegar a ser x a la 12. Entonces aquí me quedaría x a la 12. ¿Sí? O sea, es lo que se puede apreciar. Porque el mayor... no. Aquí me faltó algo. Disculpas. Antes de continuar. Fíjense en algo. Quería que se fijen en algo. Y voy a hacerlo acá. Voy a resolver esto de aquí por algo que estoy viendo ahí, ¿ya? Vamos a hacer esto. Listo. Voy a resolver. Si yo resuelvo eso, ojo, me quedaría, para ponerlo acá, voy a destruir paréntesis. Si yo cojo, ojo, y destruyo esto de aquí, ¿sí? Pero hagámosle acá abajo, ya. Sería el cuadrado, este es un producto notable, el cuadrado del primer término me quedaría x a la sexta elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no es cierto? Que sería esto de acá. Y más el cuadrado del segundo, que sería 4x al cubo, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado. Ese sería el producto notable. Menos x a la 12, ¿no es cierto? En este caso sería más por menos, menos 2x a la 9. ¿Listo? Si yo resuelvo lo de acá, me quedaría potencia de potencia, se multiplica 6 por 2, 12, ¿no es cierto? Menos 2. Aquí tengo una multiplicación, sería 4 por 2, en vez de 2 sería 8, ¿no es cierto? 8, x a la sexta por x al cubo. Sabemos que en este caso que se hace con los exponentes se suma, ¿no es cierto? Se conserva la base suma, sería a la 9. ¿Ya? Si seguimos, ¿no es cierto? El otro término me quedaría más, en este caso 4 al cuadrado sería 16 y sería x a la sexta. 3 por 2, 6, 4 al cuadrado 16, verifiquemos, 6 por 2, 12, menos 4 por 2, 8, 6, x a la sexta y x al cubo, x a la novena, 3 por 2, 6, perfecto. Entonces, este término de aquí tranquilamente puede quedar el término de acá arriba. ¿Listo? Vamos a dejarlo así. Aquí está este término. ¿Listo? Ya. Para no tener que repetir todo, ¿no? Por eso lo hice así. ¿Qué es lo que miro aquí? Miren. Que se van estos dos términos. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque bajo esta circunstancia, ojo, el mayor exponente en este caso ya no sería 12, sino sería 9. Y sobre ese habría que trabajar. Es decir, en este momento, bajo esta circunstancia, toda esta operación que está aquí, ¿sí? Si antes lo pretendía dividir para x a la 12, lo acabo de cambiar o acabo de dar otro criterio, es porque acaban de simplificarse el x a la 12. Entonces, bajo esa circunstancia ya no dividiría para x a la 12, porque estos términos ya se van. Entonces ya no irían. Entonces lo único que ahora busco, cuál es el término, ojo, cuál es el término que me permite, ojo, ver o la variable que tiene el mayor exponente. Y en este caso se ve claramente que es x a la 9, pero notemos algo adicional. Menos 8x a la 9 y menos 2x a la 9 me termina quedando menos 10. Entonces de una vez coloquemos ese término también. Pues lo vamos a hacer. Entonces sabemos que estos dos términos de aquí al final se hacen 10. ¿Listo? 10. Y ahora sí, bajo esta reducción de variables en el numerador, lo que ahora sí voy a dividir para el mayor exponente. En este caso yo sé que es x a la 9. Entonces todos los términos de aquí, ojo, todo esto de acá debería coger y dividir todo para x a la 9. Ese sería el proceso.
para que no se altere, porque acuérdense que yo estoy agregando un término, por ende tengo que agregarlo tanto al numerador como al denominador. Pero sabemos que por el criterio de homogeneidad o por lo homogéneo, cuando una división es homogénea, quiere decir que todos los denominadores, ojo, tienen el mismo denominador, o sea, toda la operación de quebrados. Lo que yo puedo hacer es x a la 9, ojo, es trasladarlo a cada término. Es decir, me quedaría así. Mire, exclusivamente así. Y a la final no he cambiado nada y se mantiene todo el criterio. Ahora, pero ¿cuál es mi intención? Ingresar este x a la 9 dentro, ojo, dentro de la raíz. Si yo quiero ingresar este x a la 9 dentro de la raíz, voy a hacerlo acá abajito. Lo que haría es lo siguiente, cojo la raíz cuarta que no la puedo cambiar, mantengo por el momento x a la sexta menos 4x al cubo, esto elevado a la sexta. ¡Ojo! Alguien les podrá decir, tenemos que resolver x a la sexta. Sí, es verdad, pero resulta muy extenso en este tipo de operaciones. Entonces hay que buscar algo que sea mucho más rápido. ¿Y qué sería lo siguiente? Primero, ¿cuál es el término que ingresa? Si yo necesito que x a la 9 esté afuera, es lógico que para que esté adentro lo que tengo que hacer es multiplicar, ojo, multiplicar la potencia de x por este radicando. Y sucede que es x, 9 por 4, 36. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo saco la raíz cuarta, ¿no es cierto?, de x a la 36 me da x a la 9, entonces no está alterado. Lo único que he hecho es ingresarle. ¿Qué es lo que veo posterior a ese? Aquí está x a la 36. Pero yo también podría hacer este x a la 36, ojo, x 6 por 6. Y sigue estando el 36 de ahí. ¿Por qué hago esto? Porque se ve claramente que si yo hago esto, yo podría hacer lo siguiente. Yo podría extender estos paréntesis sin alterar y dejar solo un x a la sexta, pero el de acá sería, y sigo teniendo el x a la 36. Y si yo soy más astuto todavía, lo que veo es que aquí puedo otra vez dividir este x a la sexta del denominador a cada uno de los términos. Es decir, lo que termino provocando es teniendo x a la sexta aquí y también x a la sexta acá. Y así lo haría por cada uno de estos términos. Vamos con el de acá, que es un poco más interesante. Ojo, aquí ya está este término. Y también nos damos cuenta, ojo, que el término que nos va a quedar aquí, se ve claramente que va a ser 1, porque si simplifican, me queda 1. Y acá obviamente les va a quedar 4x al cubo, porque van a simplificarse x al cubo y acá me queda x al cubo. Aunque ya lo voy a hacer más acá, ya. Ahora, voy a ingresar nuevamente acá. Estamos claros y creo que ahora ya lo van a tener más claro. Que tienen raíz cuarta y acá lo que vas a terminar haciendo es x a la sexta menos 4x al cubo elevado a la cuarta por x a la 12 más 2x a la novena, ¿sí? Y esto, ojo, bueno, estaba así. Si ingreso adentro, va a ingresar con x, 9 por 4, 36. Ya habíamos logrado, ojo, el x a la 36. Si bien es cierto, yo tengo que particionar este 36. ¿En qué? Aquí hay un producto. Bajo ese producto yo sé que la potencia que voy a tener acá es 6 por 4, es decir, 24. Más x a la 12 da 36. No se olviden que si yo resolviera este producto notable elevado a la cuarta, el primer término de acá me va a quedar x a la 24. Y acá con x a la 12. Y si yo multiplicara, me diera x a la 36. ¿Por qué hago ese análisis? Porque yo estoy clarísimo que este a la 36 yo podría dividirle, ojo, en 24 más 12. ¿Sí? Y alguien me dirá, ¿y entonces por qué lo hace, Inge? Fácil. ¿Por qué lo hago? Primero, porque yo pienso partir esto, pero aquí se están multiplicando. Entonces, al yo hacer esto, primero no pierdo los 36. Tengo el 24 que necesito acá, al 6 por 4, 24, y aquel 12 que está acá. Entonces, por eso lo sumo, porque al final voy a hacer un producto. Entonces, ustedes saben que esta suma
no viene nada más de hacer x a la 24, ¿no es cierto? Por x a la ¿qué? Por x a la 12. ¿Sí? ¿Sí? Porque yo conservo la base, ¿y qué hago con los exponentes? Ojo, obviamente los exponentes se suman, por eso era lo anterior. ¿Por qué hago esto? Porque este término de acá me va a servir para operar acá, y este término me va a servir para operar acá. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de yo hacer esto. Esto, mira. ¿Y por qué hago eso? Porque en el momento que yo hago a la 24, tranquilamente, lo que puedo hacer es que este 24 sea 6 por 4, ¿no es cierto? 6 por 4, 24. ¿Por qué hago 6 por 4? Yo pongo x a la sexta por 4 y tranquilamente yo puedo alargar estos paréntesis, ¿no es cierto? Puedo alargar y quedarme de esta manera. Mira, x a la cuarta. Y no he alterado. Y lo posterior, como ahora sé que es una resta, y ahí sí puedo aplicar el criterio de homogeneidad, ¿no es cierto? Que no es nada más que distribuir el x a la sexta a los dos términos, es decir, acá y también acá. Y me quedaría algo así. Listo. Yo creo que acá se visualiza mucho más rápido, porque al final yo puedo poner en un solo paréntesis porque no está elevado a nada. Entonces tranquilamente yo puedo hacer tan sencillo como esto. Poner sobre este término x a la 12 y sobre este término también x a la 12. ¿Sí? Y obviamente el paréntesis, ¿no? Hacerle un poquito más grande nada más para que se entienda la operación. Y listo. Mire. Y es lo que he hecho. Y el mismo proceso pasaría acá. Miren, acá ya lo voy a hacer de manera más rápida bajo este entendimiento. Creo que ya lo pueden visualizar que acá que me quedaría raíz cuarta. Y bajo todo este entorno ustedes pueden darse cuenta que seguramente lo que aquí voy a aprender a hacer se ve claramente. Ya bajo la experiencia del otro, entonces yo voy a llegar a tener x al cuadrado acá. Y acá también x al cuadrado. Y se van a dar cuenta, ojo, que aquí me va a quedar x a la 12 más 2x a la 9. Acá me quedaría x a la 6 menos 4x al cubo. Pero bajo la experiencia de acá de haber hecho todas esas operaciones, ustedes están claros que acá voy a llegar x a la 6, acá voy a llegar x a la 6, acá voy a llegar x a la 12 y voy a llegar a x a la 12. Bajo el mismo proceso de acá, porque lo primero que hubiera hecho, ojo, para obtener, si ustedes se fijan acá, las operaciones fueron exactamente la misma. Pero veamos qué radica la diferencia, ¿no? Que yo seguramente aquí tuve que distribuir los mismos 24, ¿no es cierto? Ojo, por x a la 6. ¿Por qué? Porque están elevadas al cuadrado. Si están elevadas al cuadrado, 12 por 2, 24. Y 6 por 2, 12. ¿No es cierto? Entonces me quedaba x a la 12 más, ya de una vez pongamos, es el mismo criterio de acá, no, sino que quiero acelerar un poquito, nada más, sería por x a la 24. Sumo los exponentes y obviamente tengo los 36. Este x a la 24, para que entre acá, entraba como x a la 12, ¿no es cierto? Entonces de ahí distribuyo. Y este x a la 12 para entrar acá era con x a la 6 y por eso se distribuye. Es decir, es el mismo criterio de acá. ¿Está claro? Yo creo que ahí no hay ningún inconveniente, es el mismo de acá. Y este criterio de acá sigue siendo el de acá. Es decir, tengo raíz cuarta. Obviamente si ingresó como x a la 36, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a hacer ya, x a la 12 más 2x a la 9 elevado al cubo. Todo esto cuando ingresó, 9 por 4, 36. X a la 36. ¿Sí? X a la 36. Pero ojo, como esté elevado al cubo, tranquilamente yo puedo hacer el x a la 12 elevado al cubo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer el alargamiento de los paréntesis, ¿sí? Y yo puedo seguir teniendo el término que necesito, que quiera x, ¿no es cierto? En este caso a la 12. Porque 12 por 3 es 36 y sigo manteniendo. ¿Qué hago de ahí? Destruyo, no destruyo, sino hablo criterio de homogeneidad.
si el criterio de homogeneidad de los quebrados, en el cual me dice que los denominadores son los mismos, entonces cojo y los separo. Listo, x a la 12. ¿Sí? Miren. ¿Y qué es lo que yo noto aquí? Primero que este término se va a hacer 1. Porque son iguales. Este término se hace 1. Este término se hace 1. Este término también se hace 1. Este término se hace 1. Y este término se hace 1. ¿Sí? Entonces, miren. Lo resuelto cada uno de estos términos. Para poderles explicar de mejor manera, permítanme hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo en otra línea de operaciones. Sí. Permítanme un momentito, no se me copió. Entonces, de aquí lo único que nos toca es simplificar, ojo, y una vez simplificado aplicar límite. Y eso es lo que yo pretendo hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. Listo. ¿Ya? No nos olvidemos que aquí está nuestra línea principal de operaciones. ¿Ya? Lo que he hecho es resolver cada uno de estos términos, es decir, al final del día lo que he hecho es prácticamente resolver esto de aquí, resolver esto de aquí y resolver esto de acá, ¿no? ¿Por qué? Por estos términos de aquí, es decir, aquí sería más y más. ¿Sí? Sí, mira. Y todo este término de aquí, permítanme subirlo para acá. Eso es lo que he hecho. Al final, hacer un arreglo matemático, como lo quieran ver ustedes. Pero sabemos que aquí también lo puedo hacer, ¿no es cierto? Aplicando el mismo criterio que aplicaba de homogeneidad. Y lo que voy a hacer es dividir esto para x a la novena. Y lo mismo el término de acá, ¿no? Este término también por x a la novena. ¿Listo? Si yo hago esto, se ve claramente que simplificando x a la novena con x a la novena me queda 1. Entonces, me quedaría el límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De menos 10 más 16 de x. Bueno, aquí ya simplificando, ¿no? Me va a quedar 16 sobre, ojo, x. Aquí tengo a la 6 y a la novena, me quedaría x al cubo. ¿Sí? Simplificando, ¿no? Aquí simplificamos, me queda x al cubo. ¿Ya? Abajo me quedaría, permítanme, abajo me quedaría raíz cuarta de 1 menos 4 sobre x al cubo. Esto elevado a la sexta más raíz cuarta de 1 menos 4 también x al cubo. Esto elevado a la cuarta. Me quedaría 1 más 2 a la novena. Bueno, me quedaría también x al cubo. Me quedaría x al cubo. ¿Sí? Ya 2 sobre x al cubo más raíz cuarta de 1 menos 4 sobre x al cubo elevado al cuadrado. 1 más
2 sobre x al cubo también. Esto elevado al cuadrado y más raíz cuarta de 1 más 2 sobre x al cubo y todo esto elevado al cubo. Listo. Si yo aplico límite, ¿qué significa aplicar límite? Reemplazar el valor del infinito en cada uno de los factores. Entonces, si yo reemplazo aquí, ¿no es cierto? Al aplicar límite me quedaría 16 sobre infinito. Y sabemos que un número, cualquier número, dividido para infinito, esto es 0. O sabemos que alguien me va a decir infinito elevado al cubo. Sí, pero es un número más grande todavía. Entonces sabemos que este término, al aplicar límite, sabemos que nos va a quedar un número dividido para infinito. ¿Sí o no que nos queda? Tanto aquí nos va a quedar eso, aplicando límite, por ende esto se hace 0, porque sabemos que esto es igual a 0. Este término también se hace 0. Este término también se hace 0, este también se hace 0, este se hace 0, este se hace 0 y este se hace 0. Es decir, lo que me termina quedando aquí es raíz cuarta de 1, raíz cuarta de 1. Aquí, bueno, me queda 1 por 1, no hay raíz cuarta de 1. Acá me queda también 1 por 1 y raíz cuarta de 1. Y acá también 1 raíz cuarta. Si yo entonces aquí me da como resultado 1, acá 1, acá 1 y acá 1. Como todo se suma, sucede que me queda, ojo, el límite cuando... yo no límite, ya estoy aplicando, perdón, ya estoy aplicando el límite. Entonces aquí me queda, esto va a ser igual, ojo, sería acá. Acá se hizo, me queda menos 10 dividido para 4. Si esto simplifico, tomo la mitad, me queda menos 5 medios. Y eso sería la solución a este ejercicio.